Listo. Ahí ya la podemos ver todos. Sí, ¿Ok? ahí ya ve. Perfecto. Sí. Muchas Amén, ya gracias. vi. Dones del Padre. Vamos a ver los dones del Padre y vamos a dar este resumen, ya lo di previo, que todo es por gracia, ¿sí? Por gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él es quien nos da estos dones, ¿sí? Eh, la gracia de Dios es su presencia misma y el amor que Él tiene por cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesús. Recibimos, ¿sí? Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, quien imparte misericordia, perdón y produce el deseo de poder para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Sujetarnos a la voluntad del Padre a veces es un poquito complicado, pero no imposible, ¿sí? A veces nosotros queremos ir a donde Dios no nos manda o a veces no queremos ir a donde Dios nos manda, ¿ok? Dignos del llamamiento. Todo el tiempo debemos de estar buscando la presencia de Dios y estar pegados a la vid. Dice la palabra de Dios que sin Él nada podemos hacer y que tenemos que ser como esos pámpanos pegados a la vid, porque sin Él nada podemos hacer. Así es que tenemos que ganarnos la confianza de Dios para que nos sean encomendados esos dones, nos sean activados para que con responsabilidad podamos ejecutar cada uno de ellos. ¿Ok? Para esto, el Padre nos entregó dones. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en exhortar, en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿sí? No con lamento. Esta cita es muy clara de cómo tenemos que operar en los dones, ¿ok? Vamos a entrar ahora en el don de profecía dado por quién, por el Padre, ¿sí? Esto lo podemos ver en Hechos 18, 24, 26. Y este es un don que se usa más como una declaración inspirada con el propósito de compartir la palabra de Dios, ¿sí? En un tema específico. Esto quiere decir hablar con franqueza y con visión. No voy a hablar por lo que creo yo. Esto le es dado a los predicadores. Esto le es dado a los pastores, ¿sí? Aquellos que se paran y hablan de parte de Dios a través de las escrituras. Este don, como lo dice la diapositiva, está orientado a la predicación de la palabra bajo la inspiración de quién? Del Espíritu Santo, no del hombre. Hoy en día podemos ver que hay mucha manipulación a través de la palabra de Dios, ¿sí? Podemos ver que desafortunadamente hay hombres que se dicen ser de Dios que manipulan la palabra para tener el control de sus ovejas, para tener el control de una congregación. Y no es así, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque entonces no estamos dando un mensaje revelado del cielo, sino un mensaje que yo creo que a mí me conviene o que me favorece, ¿sí? Entonces esa es la parte en la que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿ok? Este es el don de profecía dado por el Padre. Las características del don de profecía es ser elocuente, es comunicarse con la gente de forma elegante y persuasiva, pero con fuerza, ¿sí? Debes de tener conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que tu mensaje pueda ser poderoso. El hecho de que tú, por ejemplo, mi forma de predicar a veces es levantando mucho la voz, moviendo las manos, con mucha fuerza.
Pero eso no quiere decir que mi mensaje sea poderoso, ¿sí? Aclaro. Quizá Vicky puede levantar las manos y la palabra dice y bla, bla. Y no quiere decir que mi forma de predicar tenga el poder, no, sino la palabra, ¿sí? La palabra de Dios es la que tiene el poder. A mí me encanta cómo predica el pastor James y mi hija Adriana dice, siempre lo está elogiando porque dice, bueno, a mí me lelan las prédicas del pastor James, ¿no? Y las ve porque le da mucha enseñanza. Y el pastor James es como muy reservado, como tiene su propia línea. Nada que ver a lo mejor conmigo o con el pastor Hugo, porque el pastor Hugo es también de levantar la voz y de manotear y bla, bla, bla. Pero todos tenemos nuestra forma de hablar. Pero es importante que sepamos que el poder viene de la palabra. Tanto puede tener poder alguien que todo el tiempo está en el púlpito así, como alguien que es expresivo, ¿sí? Ahora, tiene que ser con un espíritu fervoroso, con entusiasmo y admiración hacia el evangelio, que te apasiones, que lo vivas. Eso es muy importante. También tienes que ser diligente en el Señor. Tienes que poner esmero, rapidez, eficacia al realizar un trabajo en el cumplimiento de una obligación o de un encargo. Importante no dejar las cosas para mañana, ¿sí? Cuando Dios habla, es importante que nosotros digamos, ya lo voy a hacer, ¿sí? Porque nosotros somos muy híjole, Dios no me ha escuchado, Dios ya se tardó, Dios a lo mejor no me hizo caso o está muy ocupado. Y nosotros sí podemos ponerle mil peros a Dios, pero Él no se trata de que esté haciendo alguna de esas cosas, sino que se trata que está trabajando en tu petición, ¿sí? Entonces tú también trabaja con lo que Dios te está encomendando en tus manos, con denuedo, con fuerza, con valor, con determinación, con que se ejecuta una acción en el momento. Así es como el don de profecía se tiene que manifestar en tu vida, ¿sí? Este don dado por el Padre. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a pasar con el don de servicio. Este don es el único don que te va a ayudar a subir escalones. La palabra es clara, ¿sí? Cuando dice que el que se quiera ser grande, que sirva, que se haga el más pequeño. Entonces, cuando tú sirves, vas escalando escalones, valga la redundancia, ¿sí? Servir es la asistencia o la práctica en las necesidades de la iglesia con el propósito de ayudar a cumplir la responsabilidad ante Dios. Este don de servir se tiene que hacer con mucho amor, porque tú podrás ser el más servicial en la iglesia, ¿sí? Pero ¿qué tal en casa? ¿Qué tal en casa? ¿Cómo somos en casa? Ese don, en donde quiera que tú te pares, lo puedes tener. En la iglesia siempre hay personas que tienen ese don de servir y son necesarias, porque son personas que se esmeran muchísimo, ¿sí? Personas que llegan desde antes que empiece el servicio y pastora que le ayudo, pastor las mesas, las sillas y bueno, gente que tiene un corazón de servicio que la verdad son muy, muy sencillas, ¿sí? Y no quieren un reconocimiento, sino que ellas se deben a Dios. Las características importantes es atender al cuerpo de Cristo en sus necesidades materiales y prestar cualquier tipo de servicio a los demás en la iglesia.
La iglesia elige los que han de servir. Deben ser personas muy consagradas a Dios, ya que también realizan actividades espirituales importantes, ¿sí? Nosotros cada vez que vamos a tener un evento, por ejemplo, ahora que tenemos el 5 de diciembre, un evento en la iglesia de Toluca, les pedimos a todos que entren en una semana de ayuno y oración, porque es importante, porque estamos trabajando para Dios. El servir siempre te va a llevar a escalar. Pasamos del don de servir al don de la enseñanza. Este don es la capacidad y poder de Dios que reciben con la finalidad de exponer el conocimiento contenido en la palabra de Dios. La enseñanza puede darse muy fácil a aquellas personas que tienen este don. Es una habilidad sobrenatural para explicar las cosas y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia. Es importante que si tú tienes este don de enseñanza, también te acerques con el pastor y puedas decirle, yo anhelo poder enseñar, ¿sí? Ahora, también es importante que el pastor pese ese don. ¿Para qué? Para que juntos puedan hacer un gran equipo y se pueda hacer algo muy hermoso dentro de la iglesia. Estas personas aclaran, defienden y proclaman su verdad de manera que los oyentes crezcan en gracia y en piedad, ¿sí? Generalmente este don se da dentro de la iglesia local, ¿ok? Estas personas defienden con celo la palabra de Dios, porque lo que Dios les revela, obviamente es del cielo, ¿sí? Sabemos que la palabra es viva y eficaz, pero Dios da la revelación también. Entonces son aquellos que si tú dices algo que no está correcto, ¡pum!, de inmediato saltan y no con ofender, no por ofender a la persona, sino por defender el evangelio. ¿Ok? La manifestación del don se da a través de la enseñanza con estudios sistemáticos y continuos para dar a conocer un tema, ¿sí? La enseñanza lleva ejemplo, el maestro enseña más con el ejemplo que con sus palabras. Eso tiene que ser definitivo, porque bien podemos ver que nuestro Señor Jesús primero hacía y después enseñaba. Está apto para enseñar, ¿sí? Y también es capaz, es competente, es útil, idóneo y proporcionado. Siempre tiene la medida exacta de enseñanza para el pueblo, ¿sí? Enseñanza es ir a la raíz de aquello que deseamos impartir en el corazón de otros desde el corazón de Dios. Enseñanza es transmitir principios y valores del reino que han sido escritos para nuestro crecimiento. ¿Es importante tener a gente que enseñe en la iglesia? Claro que sí. Aparte, ustedes cuentan con la bendición de que su pastor tiene ese don, ¿sí? Que él es un maestro en la palabra y que tiene el don de enseñanza. Así es que aprovechenlo. Aprovechenlo porque es muy, muy, muy bueno poder tener a alguien como su pastor muy cerca. ¿Ok? Podemos ver que el don de enseñanza también está asociado con la gran comisión que Cristo estableció. ¿En dónde? En Mateo 28, 29. Mateo 28, 29. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. 28, 19, perdón. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos. Este mandamiento no es nada más para unos cuantos, es para todos. Aunque tú no tengas el don de enseñanza, es la encomienda que todos tenemos, ¿sí? Esta parte de enseñar a alguien
No te preocupes si tú no tienes el don. Dios te capacita para cuando tienes que hablarle a alguien de la palabra de Dios. No solo en las áreas teológicas, sino en toda aquella impartición de conocimientos donde el reino de Dios es manifestado, ¿sí? En la ciencia, en las artes, en la política, entre otras ciencias. El don de ciencia es impartido para que el discipulado o entrenamiento sea efectivo en los hijos de Dios. ¿Ok? Y pasamos. Hasta aquí una pregunta. ¿Ok? Nos vamos con el don de exhortación. Este don de exhortación dice, ¿qué provoca la exhortación? El que exhorta anhela, proclama, defiende la palabra de Dios de tal manera que toca el corazón del oyente, ¿sí? Aquí cabe señalar que este don sí es de exhortar, pero hay algo muy importante en esta parte. Déjenme ver aquí. Me falta esta. En mi presentación. Es que me salió de dos colores. Mira. Ok. Podemos ver que la exhortación es importante saber que se tiene que hacer con amor. Muy importante. Muy importante. Sabemos que también nuestro Señor Jesús se enojaba cuando vio que se estaba convirtiendo su casa en, dice, casa de ladrones, ¿verdad? Cuando llega y empieza a ver ahí el show que traían estos vendedores, se enojó, ¿sí? Se enojó. Pero el Señor nos ha enseñado que la exhortación con amor es algo que produce fe en la otra persona, ¿sí? Esto puede provocar una dedicación a Cristo de una manera impresionante. Hoy podemos ver todavía predicadores, pastores, que quieren dar con el látigo a la gente, que quieren condenar, que quieren hacer todo de una manera rígida, ¿sí? Y eso provoca en el corazón de las personas laceraciones, comienza a provocar heridas, ¿sí? Por eso es que debemos de saber cómo opera este don. Esto exige muchísima humildad, porque alguien que exhorta no va a tener soberbia, no va a tener prepotencia, porque entonces está obrando, ahí en esa persona está operando el espíritu que no es de Dios, ¿sí? Ahí podemos ver que es su carnalidad y que no va a exhortar ni va a llamar la atención con amor. Aquí, este don opera a través de la humildad y un tacto muy exquisito, ¿sí? No se trata de llamar la atención para lastimar a la persona, sino para enderezar el camino, para redireccionarlo. La exhortación es llamar la atención con amor, rogar, amonestar, exhortar, incluso apremiar a alguien para que siga su curso de conducta, siempre en anticipación mirando el futuro. Podemos ver, aquí se me viene este capítulo, este versículo, esta historia, mejor dicho, del hijo pródigo, ¿sí? Del hijo pródigo. El papá, en vez de recibirlo a latigazos y de recibirlo a gritos, ¿sí? Lo recibe con una fiesta, le pone anillos. Y el otro hijo, ¿qué dice? Oye, no inventes, ¿cómo lo recibes así? ¿Sí? Después de que se fue a gastarse todo, vete tú a saber a dónde se fue y todavía lo recibes con fiesta, ¿sí? Pero el amor que Dios te tiene a ti y a mí siempre va a ser grande, ¿sí? Dios siempre nos ha llamado con amor, nos ha exhortado con amor.
Eso es muy importante que nos quede claro y que tengamos muy, muy, muy presente esta palabra. Dice Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿sí? Exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Qué hermosa, qué hermoso versículo, cómo habla, ¿verdad? Aquí la palabra, cómo nos dice el Señor con amor, ¿sí? Y también provoca un futuro mejor en la operación de la fe. Ayer por la noche me escribía una chica de la iglesia de Catepec y a grandes rasgos me comentaba que ella había sido lastimada en otra iglesia, ¿sí? Que la regañaban por todo. Dice, es que a mí me regañaban. Y de ahí perdí el deseo de seguir conociendo de Dios. Dice, pero algo que me ha llamado mucho la atención en ustedes es que hablan del amor, pero se siente el amor, ¿sí? Dice, y lo veo con mi mamá, porque su mamá asiste a la iglesia. Lo veo con mi mamá, cómo ha cambiado y cómo se conecta y cómo ya prepara su cuaderno y sus cosas para sentarse a tener la clase con ustedes. Dice, y no sé, pero ha nacido en mí el volverme a acercar a Dios, ¿sí? A ella la señalaron porque tuvo una bebé y el marido la abandonó. Y empezó a salir con otra persona y eso, uy, fue terrible para la iglesia, terrible. Entonces fue muy señalada y ayer me decía todas estas cosas y yo la exhortaba en amor a que regresara a su fe, ¿sí? Le decía, tú tienes otra oportunidad con Dios. Y, y le decía, y no eres la única mujer que queda sola conociendo a Dios y que queda con una niña. Yo también me quedé hace años con una bebé de 3 años y tuve la gran bendición de casarme con un hombre extraordinario, que obviamente no es papá de mi hija. ¿Fui criticada en mi iglesia? Claro que sí fui criticada, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el amor que nosotros tengamos en nuestro corazón para poderle dar a la otra persona. Exhortando diligentemente, ¿sí? Podemos ver que esto necesita una gracia especial para hacerlo, ¿sí? No cualquier persona puede exhortar, no cualquier persona tiene el tacto para poder hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo delicado que son las relaciones humanas. Por eso regularmente vemos a personas que tratan de hacer exhortaciones y terminan dañando el corazón de otros por la dureza de tus palabras, porque a lo mejor tú le hablaste a una persona y le exhortaste y tú hiciste lo contrario a lo que le dijiste. Y recordemos que nosotros aquí somos los que estamos en el ojo del huracán todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos toda una nube de testigos, tenemos ojos por todos lados, ¿sí? Mira, yo me acuerdo que una ocasión que viajé a Colombia sola, creo que fue esta última vez, no me acuerdo, me encontré en Bogotá, en migración, ya para pasar a mi conexión, me encontré una persona que en la vida me imaginé encontrarme en Bogotá, ¿sí? Vive a 15 minutos de donde yo vivo, aquí en la Ciudad de México. Imagínate, imagínate hasta dónde nos podemos encontrar a alguien que dices tú, bueno, acá nadie me conoce, ¿no? Yo pudiera haber dicho eso. Claro que siempre hay alguien que te va a conocer en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Hoy, más que nunca, estamos muy expuestos, sobre todo por las redes sociales, ¿sí? Entonces, la exhortación sin amor de nada sirve.
¿sí? La actitud correcta para exhortar viene de la disposición del corazón y del ADN impartido por Dios. De nada sirve. Tú podrás decir, yo necesito ser enérgico, y te voy a platicar algo. Pues en todas las iglesias siempre hay uno que otro rebeldón, ¿no? Y yo siempre le decía a mi esposo, es que ya, llámales la atención y háblales, y si no, yo voy a hablar con ellos. Y él decía, momento, yo voy a hablar con ellos, pero es que ya, en el tiempo de Dios. Y mi esposo muy paciente, muy lindo, siempre terminaba hablando con ellos, ¿no? Y él fue mi maestro en esa área, ¿sí? En la exhortación, porque yo quería sacar la espada y no cortarle la oreja, sino cortarle la cabeza, ¿sí? Pero mi esposo siempre sacaba la espada del amor. Y yo decía, Dios mío, yo ya lo quiero colgar del lazo más grande de mi tendedero. Y mi esposo, yo decía, los apapacha. No, no los estaba apapachando, los estaba exhortando en amor, ¿sí? Y gracias a eso tuve un muy buen maestro y he aprendido a exhortar con amor. Cuando no puedo hacerlo, ¿sí? Mejor me retiro y hablo con mi esposo y le digo, mira, mejor trátalo tú, porque si hay cosas que pueden sobrepasarme, ¿sí? Pero prefiero hablar a tiempo y dejar que mi esposo se encargue de uno o de otro asunto, ¿ok? Así es que todo esto de los dones del Padre es un gran apoyo y servicio para todo el cuerpo de Cristo. Pastora, es que yo acabo de llegar apenas a Embajadores de Cristo y es mi primera clase. Pues has sido seleccionada para ser parte del cuerpo de Cristo y tienes encomiendas. Claro que sí. Nadie se escapa a menos que si de plano tú no quieras nada y solamente vayas a la iglesia como algunas otras personas van por su milagro y jamás se les vuelve a ver. Pero este equipo no es de esos, este equipo es de aquellos que quieren aprender, es de aquellos que quieren empoderarse y conocer mucho más. Así es que la Biblia identifica los dones del Padre como operaciones que se traducen del griego energema, que significa trabajando, ¿sí? Esta misma se deriva de energeo, que significa un trabajo eficaz, un trabajo que se hace fervientemente por una persona con poder sobrenatural, ¿sí? Todos estos dones son dados a gente esforzada, a gente valiente, a gente que dice, no me importa, pastor, que esté tronando, lloviendo, granizando, cayendo tormenta, pero yo ahí estoy porque mi Padre me ha mandado y me ha enviado, ¿sí? Esos son los dones que caracterizan a estas personas. Pero cada uno de nosotros tiene el compromiso y la responsabilidad de descubrir qué dones han recibido de parte de Dios. ¿Para qué? Para que puedan servir mucho mejor a través de ellos al cuerpo de Cristo. Es sumamente importante ponerlos en acción y no enterrar tu talento, ¿sí? Esto, si tú ya lo descubriste, ponlo en práctica. Si tú no lo haces, puede que muchas personas se pierdan de una gran bendición porque tú decidiste dar carpetazo y cerrarte a todo este mundo sobrenatural. Así es que yo te invito a que sigas creyendo, a que sigas dejándote llevar por este Espíritu Santo tan maravilloso, por lo sobrenatural de Dios. Que te dejes sorprender, que te dejes llenar de Él, ¿sí? Que digan, es que estás loco, es que estás loca, sí, estoy bien loco, ¿sí? ¿Pero por qué? Por servirle a Cristo, ¿sí? Nosotros contamos con un gran equipo de personas que tienen diversidad de dones y todos son ocupados porque no somos los únicos que tenemos dones. Y a veces el trabajo es insuficiente llevar la carga solamente el pastor. Y es cuando se empiezan a deliberar responsabilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor va diciendo, ¿para qué es cada uno de ustedes?
Así es que hasta aquí, algún comentario, alguna pregunta, adelante por favor, hermano Harold. Gracias, como siempre yo, ¿no? Ay, no, adelante, adelante. Yo diría que esto es cuestión de ejercitarlo. Debemos ejercitarlo hasta encontrar la plenitud, la certeza, la convicción de qué don es que tenemos. Así es, así es. Eso es algo muy importante, ¿sí? Por eso hablábamos al principio de lo que es la práctica, ¿verdad? El practicar, el conocer, eso nos va a llevar a identificar también qué es lo que nosotros tenemos, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, pastor, si no hay preguntas, no hay dudas, adelante, por favor. Yo quiero aportar una cosita, estaba aquí escribiendo. Adelante, Paz. Pienso que con toda la explicación que hemos recibido de los dones, podemos concluir que definitivamente estos dones pues vienen del Padre, pero están en cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Veo que estos dones están desde que nosotros fuimos gestados en el vientre de nuestra madre. Desde allí llega un llamamiento a nuestra vida. Y como decía ahora, Harold, pues tenemos que practicarlos. O sea, el llamado a la acción es no solamente anhelarlos, sino empezar a instruirnos en ellos, que es lo que estamos haciendo, empezar a practicar, empezar a ejercitar. Y hay algo importante y es el temor, ¿no? La pastora ahorita nos hablaba mucho del tema del temor. Entonces, el temor paraliza, el temor te frena. Y mientras tengas ese temor, así tengas el don, pues no puedes operar en él, ¿sí? Entonces, una vez ya tienes tú la claridad de cuál es el don que hay en medio de tus manos, el don que el Señor te ha entregado, pues manos a la obra. O sea, es el momento de avanzar, es el momento de empezar a ejercitarlo. Y, por ejemplo, en el don de sanidades que la pastora explicaba, que muchas veces oramos, pero el enfermo no sana, sino que al contrario, oramos, vamos y oramos por un enfermo y el enfermo no sanó, sino que se murió. Entonces nos vamos a frustrar y vamos a decir, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y tenemos que tener la claridad de que definitivamente es de acuerdo a la voluntad y la soberanía del Espíritu Santo. Y por eso debemos estar escuchando el Espíritu Santo. Pero mientras se agudiza esa comunión y esa comunicación con el Espíritu Santo, no debemos de frenarnos. Todo el tiempo debemos de estar orando por enfermos, de estar buscando dónde están los enfermos para ir a orar por ellos, porque esa es la forma en la que vamos a practicar y esa es la forma en la que vamos a dejar de miedo el temor. Y ahí poco a poco, al principio la pastora decía, yo lo apunté por acá, de que íbamos haciéndolo como por pasos. Espérame, yo lo apunté, bueno, no lo tengo, no lo encuentro acá, pero que una de las características de esa práctica y de esa habilidad era lanzarnos a hacerlo. Y que a medida que tú vas practicando y vas haciendo, pues vas adquiriendo una cierta seguridad que es traducida simplemente en un aumento de tu fe. Entonces, bueno, quería aportar eso porque sí, en este caminar con el Señor hemos visto muchas personas que han recibido llamado, hemos visto muchas personas que tienen el don del Señor, diferentes tipos de dones, pero que realmente quedan allí paralizadas por temor. Entonces, es como una invitación a que avancemos, a que trabajemos. El Señor nos lo enseña en su palabra. Él trabaja todo el tiempo, ¿verdad? Nos lo dijo el Señor Jesús, mi Padre aún trabaja. Entonces, nosotros, como buenos hijos de nuestro Padre, debemos trabajar en las cosas del reino. Él no está quieto, Él todo el tiempo está moviéndose, operando en todos los dones
como dice también la pastora, que nosotros cuando oramos, cuando lo necesitamos, cuando lo buscamos, queremos que Él nos responda ya, ¿verdad? Y cuando no responde decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor no me escucha? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Pero cuando el Señor te habla a ti, ¿qué tan presto estás para trabajar? ¿Qué tan dispuesto estás para dejar esas cosas que de pronto parecen más importantes y trabajar en lo que Dios ya te entregó desde el vientre de tu madre? Bueno, esa era como la exhortación con amor. Qué bueno que lo Amén. hiciste tú, Adri. No, qué bueno, muy, muy, muy buena aportación, Adri. Y sí, efectivamente, debemos de tener ese compromiso. Sí, ayer hablaba con el equipo de intercesión y les decía, yo sí soy un poquito dura con ellas, ¿sí? Porque, Es que ese es uno de los dones que el Señor me ha dado, el de exhortación. híjole, yo creo que a mí también, pero como que necesito ahí como que ajustarme un poquito al amor. Fíjate, pasa algo. Cuando nosotros somos apasionados de servirle a Dios, queremos que las cosas se hagan con excelencia, ¿sí? Que todo lo pueda recibir Dios con ese olor fragante, ¿sí? Yo creo que cuando tú vas a comprar carne, vamos a ponerlo así, carne, a mí me gusta que me den de la mejor carne, a lo mejor no es cara, pero de la mejor. Pero ¿qué pasa si tú llegas a tu casa y te empiezas a revisar tu carne y en medio por encima los bisteces bien bonitos, pero los de medio están pellejudos, están ya cortados, están mal? ¿Qué pasa contigo? Te enojas, ¿sí? Te enojas porque quieres que te entreguen algo bien, ¿sí? Y porque estás pagando un precio. Pues déjame decirte que nuestro Señor Jesús también pagó, ¿sí? Y pagó un precio por ti, por mí. Y no fue cualquier precio. Fue su sangre, fue su muerte, fue su crucifixión, ¿sí? El derramamiento de la sangre de Cristo tiene que estar presente en nosotros todos los días. Entonces, ese es punto número uno. ¿Cómo yo pago ese acto de amor, esa carta de amor? ¿Cómo la pago? ¿Sí? Él no me está diciendo que la pague, ojo, no me está diciendo que la pague, pero un hijo de Dios siempre es grato, agradecido, ¿sí? Íntegro. Entonces, ayer que hablaba con ellas, porque han faltado algunas reuniones de intercesión, y yo les decía, a mí no me puedes decir que no tienes tiempo, ¿sí? Porque tu día puede empezar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y si tú te paras esa hora y todavía me dices que no tienes tiempo, entonces te voy a preguntar en qué estás perdiendo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos da tiempo para todo y más cuando te ha encomendado un ministerio. Dios no te va a dar algo, ¿sí? Que te quite tu tiempo. Al contrario. Y les ponía muchos ejemplos. Hace 15 días venía de una reunión, ¿sí? Con unos socios y recibo un mensaje de nuestro apóstol y dice, conectémonos porque vamos a orar por tal persona a nivel gobierno y a nivel país y bla, 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 pum. Venía yo en el transporte y me conecté, ¿sí? Y empezamos a orar. Estaba en una reunión con mi familia y de repente me llega un mensaje, conéctense a oración porque vamos a hacer milicia. ¡Pum! Si yo tengo el ministerio de intercesión, ¿sabes? ¿Sí? Todo el tiempo tengo que estar con una espada en la mano y con la otra construyendo, como lo hacía Nehemías. ¿Sí? No puedo dormirme, porque yo no sé en qué momento el enemigo me va a agarrar dormida y no, él no me va a pedir permiso de entrar a mi casa, ¿sí? Él va a intentar meterse todo el tiempo en tu vida y en la mía, pero de nosotros depende, ¿sí? Lo que le demos a Dios. A veces nos aligeramos mucho y ponemos 20,000 pretextos. Pastor, no puedo conectarme ahora. Pastor, no puedo estar aquí. Pastor, no puedo estar aquí. Entonces,
perdón, no te comprometas a decir cuando estés ahí en el espíritu, heme a mí, envíame a mí, porque no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Sí? Cuando tú de verdad sientas ese compromiso, ese amor, esa pasión, hazlo, hazlo y no pasa nada. Yo les decía, si no quieres conectarte a las 5 de la mañana a la oración, no te conectes. Es válido que tengas sueño. Les voy a platicar algo que nos pasó a mi esposo y a mí. Hace como un mes ponemos nuestras alarmas a las 4:15 de la mañana, 4:30, para despertarnos a la oración que tenemos los días viernes. Y ese día me despierto y veo mi reloj y eran las 8 de la mañana. Y le dije, mi amor, le di un codazo y le dije, mi amor, nos quedamos dormidos, no hubo oración. Y de repente veo mi WhatsApp y, pastora, perdóneme, no me pude conectar a la oración, me quedé dormida. Y otro, pastora, me quedé dormida. Literal se nos durmió el gallo a todos, ¿sí? Y dijimos, ¿qué pasó? O sea, mi alarma no sonó, la de mis hijos no sonó, la de mi esposo no sonó. Y yo decía, Dios mío, me sentía yo tan mal que Dios me hizo sentir paz. Y dijo, tranquila, no pasa nada, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ya es el compromiso que tienes con Dios. Ahora les digo, hey chicas, si no me ven ahí conectada a 4:15 de la mañana, 4:30 de la mañana, márquenme por favor, ¿sí? Márquenme. ¿Por qué? Porque ya es una cita con Dios. Es algo que ya te brinca el poderle servir. Entonces, hagámoslo con compromiso, con pasión, que cuando te digan, a ver, Janet, te necesitamos porque vamos a evangelizar acá, o te necesitamos porque vamos a ir a lavar sillas, el patio de la iglesia, tú digas, amén, pastor, pon, aquí estoy antes de la hora, con mi escoba, con lo que necesites para llevar ese servicio a tu iglesia, ¿sí? Es algo hermoso. Ahora que tenemos este evento en Toluca, ay, por ahí algunos ahora me están diciendo, pastora, ¿por qué a mí no me dijo? Y yo, oh, rayos, ¿no? ¿Por qué no me puedo llevar a todos? ¿Sí? Y los que les hemos dicho, amén, pastora, ¿qué nos toca llevar? ¿Qué hace falta? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Por qué? Porque se les ha enseñado con amor, ¿sí? Entonces, hay que hacer las cosas como para Dios y no como para el hombre. Tú no la estás haciendo para el pastor o para la pastora, la estás haciendo para Dios. Y la recompensa es grande, grande de verdad, ¿sí? Así es que yo con eso termino, Pastor James. ¿Y sabe por qué no se despertaron aquella vez todos? Porque han recibido del mismo espíritu. Gloria a Dios. Sí, de verdad que sí. Amén. Fue impresionante, impresionante, porque hasta nos daba risa, ¿no? De verdad. Y como habíamos entrado a milicia, traemos también un grupo de milicia, pero a nivel internacional, decíamos, Dios mío, ya de verdad estábamos así de, ¿no? Y ese día dormimos como si hubiéramos dormido, no sé, como 2 noches seguidas, ¿no? Pero fue algo realmente impresionante. Gracias, hermano Harold. Mucha más paz viene a mi corazón. Eso lo dicta y lo dice el Espíritu de Dios. Ay, sí, amén, amén. Amén. Y yo lo creo. Muy bien, muy bien. Muy bien, mi paz, muchas gracias. Qué bendición poder contar con toda tu experiencia, con todo lo que has vivido a nivel de dones, de iglesia. Oraré mucho para que todo lo que nos habla de esa hermosa iglesia también lo recibamos aquí como iglesia hija. Digamos que, amada iglesia, pues estos son los dones del Padre, son los dones que tú recibes, digamos, si no tienes un don ministerial, si no tienes un llamado ministerial como pastor, profeta, apóstol, maestro, o si tampoco tienes dones de sanar, de resucitar muertos, ¿cierto? Como los dones que más figuran
pues de estos 7 dones del Padre, hoy vimos 3, ¿verdad? Vimos profecía, 4. enseñanza, exhortación y servicio, ¿verdad? 4. Y yo creo que esos son los dones que deben de tener por lo menos todos los cristianos. Dones que no tienen que ser manifestaciones poderosas, ¿verdad? Que no tienen que ser dones de un liderazgo muy grande, como tal vez ser un ministro, un pastor o un apóstol. Pero por lo menos nosotros deberíamos, cada uno de nosotros, preguntarnos, Señor, ¿cuál de estos 4 dones tengo? Yo recuerdo, ahora que hablabas sobre la intercesión, y bueno, recuerdo que decías, pastora, que tú convocabas y la gente decía, aquí estoy yo quiero, ¿por qué no me dijo? ¿Cierto? Pero muchas veces uno como pastor espera que la iglesia diga, pastor, aquí estoy, ¿no? Ofrecerme. Pastor, téngame en cuenta en esto. Pastor, vea que yo no es sino que usted me diga, llámeme, escríbame. Y, y muchas veces las personas esperan que el pastor les diga, pero ya el Señor les ha puesto por lo menos uno de estos dones. Tengo que empezar a hacerlo, tengo que empezar a moverme en la dirección de ser un cristiano por lo menos útil, ¿no? Desde el punto de vista humano, útil para el cuerpo, útil para la iglesia, útil para la obra. Aunque recuerde que la palabra nos dice que eh, somos siervos inútiles, ¿verdad? Eso está en Lucas, porque hacemos lo que nos ha mandado a hacer. Hacemos hasta donde nos dicen, digámoslo así. Pero acá es como ponernos la mano en el corazón y de verdad sí, y aquí estoy exhortando, ¿no? Y no he sacado el látigo todavía, pero aquí estoy impartiendo este don de exhortación. Pastor, está dando gallina. Sí, estoy dando gallina. Estoy sacando látigo, no mentiras. Estoy diciendo, alguna vez recuerdo, hermana, que nos llamaron o nos convocaron como iglesia para ir a orar creo que era a las 3:30 de la mañana, amor. O a las 3. A las 4. Después lo corrieron para las 4, pero Sí, era a las 3, a las 3. en un principio era a las 3 de la mañana. Y después era a las 4. Y eso fue hace un año. Estábamos en épocas de lluvia, estábamos con un frío, eso llovía y llovía. Y antes de llover, pues estaba el clima igual, frío, tremendo. Sí. Y nos levantábamos y uno esperaba que fuera por lo menos los intercesores. Uno esperaba que fuera por lo menos las personas que sabían orar. Pero la sorpresa era que siempre estábamos los 3 o 4 de siempre. ¿Sí? Entonces yo hago un llamado porque a veces la gente toma esto muy deportivamente. Y sí, uno como pastor, uno va. No era una labor de nuestra iglesia, pero me habían convocado, ya han convocado otros pastores. De todos los que convocaron, fuimos 2 pastores nomás. Y digamos que pastores que no son tenidos en cuenta acá como pastores. O sea, aquí hay una competitividad tremenda en la Tebaida. Y bueno, nosotros fuimos al llamado. Pero llovía y ahí sí que menos iba la gente. En el último terminamos 3 o 4, como les digo, pudiendo nosotros de pronto dar un poquito más sobre este tema. Saber que Dios de pronto ha puesto en nosotros el don de servicio. El don de servicio es algo maravilloso porque o sea, aquí estamos trabajando corazones y se supone que Cristo ha tocado nuestros corazones, por lo menos. Y si yo no tengo tiempo quizás porque trabajo, porque estudio, porque tengo 1000 compromisos, pero por lo menos un don de servicio es decir, pastor, lo que necesite.
Cuando puedo ayudar, ayudo. ¿Qué hay que hacer? O a quién hay que apoyar. Hace poco recuerdo un hermano, imagínate, un hermano que lo movió el Señor y por medio de una hermana dijo, yo quiero ayudar. Entonces, bueno, pues qué bien que Dios haya movido tu corazón. Sí, pero quiero darle a una persona necesitada. Entonces, claro, pues nosotros conocemos gente necesitada, por supuesto que sí. Incluso gente que ni se congrega con nosotros, pero que tiene la necesidad. Y él dijo, pues yo no puedo estar porque yo trabajo, pero por lo menos dijo, quiero dar algo, quiero darles una ayuda, un mercado. Y recuerdo que había un bebé, ¿verdad, amor? Y ese bebé pues Sí, estaba necesitado, acababa de nacer y bueno, tenía una complicación. Y bueno, con el tiempo ya el bebé regresó a casa, entonces justo el Señor nos puso que ayude a ese bebé. Y nos ha pasado mucho, que yo quiero ayudar, que yo quiero dar esto, que yo quiero dar aquello. Y siempre ese don de servicio está ahí para mostrarnos, sea que hagamos, sea que demos, pero siempre tratar de ayudar en la obra de Dios, sobre todo con aquellos necesitados, los huérfanos, las viudas, ¿verdad? El don de la enseñanza tiene que ser un maestro de la palabra, sino alguien que recibe un mensaje, tal vez de una prédica, tal vez de directamente que el Espíritu te habló por medio de la palabra, y que tú tengas por lo menos el discernimiento para interpretarlo y poder que esa semilla no quede ahí, sino que dé fruto, ¿cierto? Yo no sé si ustedes conocen cómo es el cuento de la semilla, pero la semilla por dentro, ella se reproduce, ¿sí? Se multiplica. Entonces, de un fruto, ¿sí? Yo puedo comer el fruto o más bien puedo guardar ese fruto y ese fruto me salen otros 4 frutos. Entonces, algo así es con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, si yo ya recibí la semilla porque la implantó un pastor o alguien a través de un devocional o te gustó esa palabra, pues compartirla, ¿sí? Llevarme lo más bonito y compartir lo más bonito. No tengo que dar toda la misma prédica. El don de la profecía es el poder de declarar la palabra. Es el declarar la palabra de Dios, pues se supone que la leemos, ¿verdad? Y, y de esa lectura, de esa palabra, yo puedo identificar versículos de poder y me los aprendo, me los memorizo y cuando veo una persona que lo está necesitando, por lo menos decir, permítame, ¿puedo orar por ti? Siempre nos vamos a encontrar con una persona que llora, que está desesperada, que está por el suelo y nosotros Dios nos envía por la calle como esos medios, a veces nos da miedo, a veces nos da temor o lo que decía ahora mi esposa, ¿no? Que el temor paraliza, pero es Dios quien te está diciendo, hijo mío, te estoy poniendo las oportunidades. Tal vez hay en el bus, hay en el metro, o una persona que necesita esa palabra. Y siempre lo hacemos, bueno, ¿me permites orar por ti? Y en esa oración declarar la palabra de Dios. Y es la palabra la que va a hacer en esa persona, no tanto tu convencimiento. Y el don de la exhortación, pues vean, acá lo estoy aplicando, eh, es animar, más que sacar el látigo, es animar para que no señalemos las personas, no las juzguemos, pero sí motivarlos a que sean cada vez mejores, a que sigan el camino de Dios, que es un camino ascendente, a que las personas puedan dar más de lo que en este momento están dando. Y esto lo hacemos no regañando, no señalando, no juzgando. Yo a veces veo personas en redes sociales que se dan unas pelas, bueno, no sé cómo dice en México, pero se dan puñetazos por esas redes. Así la palabra no va a entrar,
No entra la palabra a puño, no entra la palabra de Dios por las No manos. están edificando, están destruyendo, derribando. Exacto. Y la exhortación debe ser para edificación. ¿Sí? La base es el amor. Entonces, nosotros debemos permitirnos ser usados por el Señor, por lo menos en estos dones del Padre. ¿Sí? Si yo todavía no resucito muertos, si yo todavía no hago salir agua de la peña, entonces decirle, Señor, pues voy a ser una persona obediente en su mínima expresión y voy a empezar humildemente de abajo para arriba. ¿Con qué empiezo, pastor? Arrégleme las sillas, lave el baño. Ahí estoy aplicando servicio. ¿Sí? Si te das cuenta del hermano, ¿por qué no ha venido? Exhórtalo. Si te das cuenta de que alguien no entendió la palabra, enséñale. Si te das cuenta que alguien necesita que ore por ti y que profetices a través de la oración, pues hazlo. Y mira que para testimonio, ya para terminar, pues nosotros no teníamos la costumbre que tenemos en este 2020. No la teníamos. Sí salíamos, orábamos, como te decía, en las madrugadas, orábamos cada uno en casa, o cuando la iglesia hacía algo eventual. Pero desde que estamos con la pandemia es esforzadamente estar orando permanentemente, estarnos conectando a las oraciones, a Somos Uno en Oración, y no te imaginas el poder tan maravilloso de conectarnos a esa oración. Y cuando tú vas con fe, hermano, lleve el problema más grande de tu vida, llévalo ahí. ¿Sí? A ver qué va a hacer Dios. Tengo un testimonio, Pásames. ¿Otro más? Ayer pedí oración por Virginia Flores. Ella es mi mamá. Se lastimó el pie y hace un rato fui porque ayer fui a orar por ella y el Señor me hizo ponerle en su tobillo aceite y sal y se lo vendé, le puse unos momentos de agua caliente y luego fui y se lo vendé. Entonces le dije, mañana vengo a verte, ¿ok? Sí. Y hace un rato fui, antes de conectarme con ustedes, fui a verla y me dice, oye hija, ¿qué crees que me pasó ayer? Le digo, ¿qué? Dice, cuando la pastora estaba orando y yo toqué mi pie, dice, mira cómo está ahorita, ya no estaba inflamado. Dice, se me desinflamó, estaba ella maravillada. Le digo, sí, mami, ese es el poder de la oración, porque no nada más están orando los pastores James y Adriana, hay intercesoras orando, porque en Somos Uno Amén. también hay rol de oración para estarlos cubriendo a cada uno de los pastores. Entonces, todo es un trabajo en equipo, pero ese es el testimonio del día de ayer por la noche, y de verdad que nos llegan testimonios hermosos, ¿no? De ya sané de COVID, ya no hay dolores de el dengue, o sea, cosas que dices, wow, esto sucede porque hay todo un equipo, ¿no? Amén, amén. Anoche había un ambiente de gloria impresionante. Anoche la manifestación del Señor fue maravillosa. Desde antes de conectarnos ya sentíamos su presencia. Esta mañana, anoche también oramos por un niño, Dylan, porque los médicos habían dicho que hoy tenían que definitivamente trasladarlo a otra clínica porque sus plaquetas estaban bajando fuertemente y tenían que internarlo en algo más especializado, digámoslo así. Y orábamos anoche y esta mañana la mamá me llama y me dice, mira, es un milagro, las plaquetas se estabilizaron y hoy le dieron salida. Wow. Wow, Señor. Gloria a Dios, toda la gloria y la honra para Dios. Así Yo es. quiero comentarles lo de la hermana Liliana con su papá. Su papá ayer estaba muy delicado, pues sigue enfermito, sigue malito, pero bajó la temperatura porque tenía fiebre y todo eso, y anoche oramos y el papá hoy amaneció mucho mejor para la gloria de Dios.
Así Gloria a es, Dios. yo vengo de allá, por eso llegué un poquito retardado y me cuentan ese testimonio y me saluda él y lo veo entero. Es un señor pues con una edad ya avanzada y bueno, con fiebre y con decaimiento y incluso la hermana me comentaba que pues estaba ahí como un poquito muy débil, demasiado débil y preocupado. Y pues ahora con todo esto como se está dando, por Dios, el tema de COVID y todo eso, eh, nosotros desde anoche orando con poder tremendo y ahora que fui, no, estaba bien, obviamente pues todavía está ahí, pero está perfecto. Y Como le un dije, no, roble. vamos a orar y nos encerramos a orar allí en esa habitación. Y yo le dije, vamos a darle la gloria a Dios porque esto solamente la gloria es para Él. ¿Sí? A Dylan también dijimos, mañana te levantas y te vas y la mamá está sorprendida. Tenemos que creerle a Dios, hermanos. Amén. Tenemos que ver, o sea, esto es viendo, esto no es de te lo cuento y para que creas. No, yo creo que aquí es viviéndolo y los exhorto a eso, a que lo vivan. Pero si tú nunca te das una oportunidad de servir con los dones del Padre, profecía, enseñanza, exhortación, servicio, ¿sí? Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos hacernos un autoexamen y mirar al menos si estamos ejerciendo un don de estos, por lo menos yo diría que a la semana. Yo creo que uno de estos al día debería ser esa vivencia, esa experiencia para tú poder decir, oye, sí, estoy en el reino. De verdad que esto del reino es verdad. Pero si en tu examen hace rato que no sirves, hace rato que no enseñas, hace rato que no oras, hace rato que no repartes, hace rato que no presides, hace rato que no tienes misericordia, o hace rato que no exhortas, pues ahí empecemos a preocuparnos porque pues va a llegar el momento en que estemos dormiditos, con ese espíritu bien dormiditos. Entonces yo los animo a que vayamos despertando estos dones. El ejercicio de los dones te va diciendo qué tanto reino tienes. Adelante, mamá. Amén. Yo, o más bien, nosotros tenemos también un testimonio y reciente. Pasó que hace 2 días, 3 días, hemos venido sufriendo de un leve dolor de cabeza, tanto mi esposa como yo. Y he sentido una pesadez en mi cabeza, como una somnolencia, como un desánimo, juntamente con una falta de concentración, ¿cierto? Me preocupé porque eso no es tan natural en mí. Pues, ¿qué dice? Llamé a mi sobrina, Adriana, le comenté mi problema, oraron por mí o por nosotros, le comunicó al grupo de intercesión y gloria a Dios, desde esta mañana para acá comenzamos a sentirnos mucho mejor. Había un ambiente sórdido, pesado, tanto que antier, ¿a qué hora fue eso? No, cuando el mal olor, como a las 7, 8 de la noche, sentimos un hedor, un olor como fétido en la casa y nosotros aterrados porque todos los sifones que yo hice colocar en la casa son antiolores. O sea que no podía ser aquí en la casa físicamente que se estaba propagando ese mal olor. Entonces mi esposa se acordó lo que la pastora Vicky dijo, ¿cómo? Que cuando habían espíritus, sale olores fuertes, malolientes. Entonces cuando es espíritus malignos, se siente un mal olor. Cuando es del espíritu de Dios, se siente un olor fragante, como a flores. Entonces, Así es. me acordé. ella de una lo identificó y me dijo, ay, pero mira que ella dijo esto. Entonces yo sé de qué se trata. Gracias al Señor he aprendido y me ha mostrado muchas cosas.
esto se debe a que a medida en que nos entreguemos al Señor, como lo hemos decidido mi esposa y yo, con alma, vida y sombrero, como decimos en Colombia, yo no sé cómo le dirán en México. Entonces, el enemigo ataca y trata de desestabilizarnos de alguna u otra manera. Y sobre todo ataca las áreas más débiles porque él las conoce. Entonces, mire usted que esto es un testimonio más de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios en nosotros, operando, haciendo. Pero yo tengo una frase que dice que entre más me ataque el enemigo, más me aferro al Señor. Y esto lo comento para darle la gloria, la honra al Señor y exaltarlos a todos ustedes, porque como iglesia tenemos que estar unidos. Y yo sé que estas luchas, estas guerras, no es la primera que yo enfrento, no la podemos hacer solos. Tiene que ser con la iglesia, porque Amén. solo nos derriba. Yo ya pasé por un episodio que el pastor James, Adriana, lo podrían comentar después en cuando haya ocasión, pero fue muy fuerte, fue demasiado fuerte y aprendí que las guerras espirituales no se libran solos, sino con la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Amén. Yes. Y otro de esos milagros, ¿no? La hermana Irsen, que está allí feliz, acabo de mirar, que le están dando trabajito, hemos venido orando mucho por ella, y gloria a Dios, ella también está ahí en el Sí que tuvo perseverancia esa mujer. Esa es la fe. hace parte de nuestro ministerio de intercesión, y bueno, servir Amén. paga, servir es de reino, y toda la gloria es para Dios. Mira cómo Amén, entonces amén, así es. hemos tenido una semana de gloria, iglesia. Hemos tenido una semana de victoria. Amén. Deja hablar a Irsen, amor. Amén, amén, Dale, Irse. amén. No, pues, Había visto. Dios les bendiga. Que hacía días estábamos orando por un empleo, pero me hacían la entrevista y nada, y pues esta semana me llamaron ese mismo día que tenía entrevista, y para la gloria del Señor ya el lunes entro a trabajar. Pues me siento muy contenta porque no es largo, pero yo sé que va a ser largo en el amor del Señor Jesucristo, porque es por un mes. Pero yo me siento muy agradecida con el Señor porque el Señor sabe, conoce mi corazón y Él sabe todas las necesidades y el propósito que Él ha puesto en mi corazón, que no hay que comprometerse, pero Él sabe que estoy comprometida con Él en algo que Él ha ido aclarando poco a poco. Y muchas gracias porque esa bendición vino fue de parte de Dios, que yo le pedí oración, le escribí, no me gusta casi escribir en el grupo, entonces siempre llamo a la pastora Adriana y le escribo. Entonces yo le escribí a la pastora, ore por mí que tengo una entrevista ahorita a las 3 de la tarde. Y bueno, y pues me fue bien, gracias a Dios. Y Dios les bendiga, y yo animo a los hermanos para que sigamos en la lucha, en la oración, no desmayemos en la oración. Muchas veces, a veces el internet mío está muy malito, entonces no me conecto, pero bueno, reconecto por allá en otro lado y hago la oración y no hay que dejar de orar. Amén, amén. Vea, esa es otra forma de exhortar, vea. Amén, amén. Qué bendición de verdad. Bueno, mi vida, haz la oración ya para despedirnos. Y bueno, yo los invito a que perseveremos, a que sigamos conectados con esta escuela de reino, porque vienen muchas cosas más. Así que adelante, ¿no? Amén, amén. Padre, te amamos, te adoramos, la gloria es para ti. Hoy te exaltamos, Señor. Hoy nuestro corazón brinca de gozo, Señor, de ver tu respaldo, de ver tu presencia, de ver tu amor, Señor, con nosotros, tus hijos. Hoy te damos gracias, Señor, por este espacio de tiempo en el que hemos sido, Señor, edificados e instruidos en tu palabra. Hoy, Padre, yo te pido para cada uno de nosotros que seamos dignos del llamamiento, Señor. Que podamos, Señor, entender, que podamos, Señor,
proyectar nuestra vida espiritual en tus manos, Señor. Que seas tú haciendo en cada uno de nosotros. Que nuestras debilidades, Señor, se conviertan, Señor, en fortalezas en tus manos, Padre amado. Cuando tú nos envíes a hacer algo, cuando tú inquietes nuestro corazón a hacer algo, lo hagamos inmediatamente como esos siervos esforzados. Padre, hoy te pido que inspires los corazones. Hoy te pido que aviven los espíritus, Señor. Hoy te pido que protejas y guardes, Señor, cada una de las personas que están hoy aquí y de aquellas, Señor, que no pudieron llegar, pero que anhelan conocerte más, que anhelan, Señor, servirte. Hoy, Padre amado, hay una iglesia que te ama, hay una iglesia fiel que quiere esforzarte, hay una iglesia, Señor, que está aquí anhelando, Señor, de servirte en excelencia. Te damos gracias, Señor, por habernos elegido, porque eso es un privilegio y es un honor, Señor, que tenemos cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te pedimos también que podamos descansar, Señor, después de haber vivido, Señor, este gozo de entender tu palabra, de edificarnos y destruirnos en tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a la pastora Vicky, a su esposo, a sus hijos y a todo su ministerio, por el don del servicio que tiene, Señor, al estar aquí con nosotros a esta hora. Te pedimos también, Señor, que bendigas a cada uno de los hogares, de la descendencia también que estamos aquí conectados, Señor. Nuestros hijos te los presentamos para que los cubres y esta noche haya un círculo de protección especial sobre ellos, Señor. Toda artimaña del enemigo, Señor, en este momento es desbaratada, Padre amado. Porque cuando nosotros avanzamos, Señor, el enemigo quiere detenernos. Pero en tu nombre, Señor, venceremos. Así que a esta hora, círculo de protección para cada uno de nosotros, Señor. Vallado de fuego, Señor. Ángeles que acampan alrededor de nuestros hogares esta noche, guardando y velando nuestro descanso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Feliz noche. Amén. Nos vemos dentro de Amén. 8 días nuevamente, así que Dios les Dios les bendiga. bendiga, que descansen, abran micrófonos y despídanse. Fuerte abrazo para todos. Igualmente, Muchas gracias, Pastora Vicky. Muchas gracias. un fuerte Dios abrazo los a todos. bendiga. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Chao, preciosa Irene, Janet, chao. A todos los que no Amén. tienen cámara activada, pero están ahí. Bendiciones. Chao. Pastora Adriana, Dios la bendiga.